Estamos trabajando con una palabra que el Señor ha colocado en nuestro corazón y que tiene que ver con eh, adecuar, restaurar nuestro centro de operaciones. Estamos hablando de nuestra mente. Estamos hablando de nuestra capacidad mental. Estamos hablando de nuestros pensamientos. Estamos hablando de ese centro que nos hace ser lo que somos y nos hace conectar con todos los sentimientos y emociones que tenemos. Entonces sentimos de parte de Dios que para esta nueva etapa, para este nuevo tiempo, usted y yo necesitamos mejorar nuestra manera de pensar, arreglar nuestra manera de pensar. El mundo nos ofrece varias alternativas. Hemos trabajado durante todo el tiempo nuestra capacidad mental a través de cada una de las exposiciones o a donde nos hemos expuesto en la educación y en la formación, pero no en la mayor parte de los lugares se trabaja el sentido de aprender a pensar y dejamos a nuestra mente que funcione, sí, en su capacidad, y a veces tomamos en el sentido de noción por, 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 por circunstancia automática que nuestra mente piense, que nuestro pensamiento fluya. Pero hemos descuidado ese campo en muchas ocasiones. Aunque lo alimentamos de información, usted puede tener ambiente de literatura, de educación y ayudarse a crecer en conceptos, ampliar un poco más el margen de su conocimiento. No así tomamos tiempo para aprender a pensar. ¿Qué pensamientos podemos ir desarrollando en nuestra mente? Y aunque nuestra mente ella está activa por causa de las percepciones de nuestros sentidos sensoriales y aún adentro de nosotros mismos, y a veces no se puede dejar sin pensar, pues la mente ella está activa constantemente. Sí podemos aprender a seleccionar nuestra manera de pensar. Sí podemos seleccionar nuestros pensamientos. Y entonces, más allá de establecer un pensamiento optimista, de fe y todo aquello que la neurociencia recomienda para nosotros, y la escritura, la palabra. Y entonces cuando leemos el texto que estamos trabajando, hay una serie de detalles que recomienda el apóstol a la iglesia de los filipenses para que estos pensamientos abunden en su mente. Y estoy hablando de Filipenses 4:8. Y dice esta escritura: todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Diga conmigo, en esto pensa. Y entonces esta serie de detalles que nos muestra la escritura se vuelven recomendaciones para nosotros y tipo de enseñanza para nuestra vida, de cómo poder tener pensamientos que transformen nuestra manera de pensar. Y entonces comienza diciendo que debemos pensar en todo lo verdadero. Diga conmigo, todo lo verdadero. Todo lo noble. Diga conmigo, lo noble. Todo lo justo. Todo lo puro.
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensa. ¿Cuántas cosas encontró usted allí? Hay una serie, ¿verdad? Una serie de expresiones, de detalles a los cuales nos invita la palabra para que nosotros podamos pensar. Como ya agotamos la primera parte, o por menos la primera expresión, que debemos pensar todo lo que es verdadero, entonces lo segundo que habla tiene que ver con lo honesto. Todo lo honesto, la Reina Valera lo interpretó como todo lo noble. Otra versión dice todo lo honesto. Aquello que es decoroso, aquello que es respetable, aquello que es digno. Pudiéramos decir que aquello que tiene que ver con un estándar de ética moral. En eso pensar, en eso pensar. Luego nos habla de lo justo. Diga conmigo lo justo. Todo lo justo. Aquello que es correcto. Aquello que tiene que ver con la equidad. En un sentido de acciones, pero también en un sentido moral. Lo justo. Y usted puede pensar en lo justo. Pero luego también recomienda pensar en lo puro. Diga conmigo lo puro. Pensamientos puros. Aquello que tiene que ver con lo limpio. Aquello que no tiene mancha. Aquello que no tiene corrupción en todos los ámbitos. En esto pensad. Pensad en lo amable, lo que es gentil, lo que es afectuoso y lo que es atento. En eso pensad. Todo aquello que tiene buen nombre, y no en el contexto de nuestra mera percepción humana, sino más bien en un contexto como espiritual. Aquello que es honorable, respetable y admirado. En eso nosotros debemos pensar. Pensar también en aquello que es virtuoso. Diga conmigo virtuoso. Y aquello que es virtuoso tiene que ver con la excelencia. Lo excelente, lo que tiene que ver comenzando con el carácter de Dios y de ahí hacia lo demás. En aquello que es digno de alabanza, lo que merece el reconocimiento, comenzando también en Dios y en lo otro, lo que es digno de reconocimiento en el sentido del mérito. En esto nos recomienda la Escritura a pensar. ¿Cómo podemos nosotros entonces ejercitar nuestra mente hacia estas recomendaciones? Pues tenemos la capacidad de seleccionar nuestra forma de pensar. Y aunque uno está en su trabajo, en su deber, en su tarea, o en su educación, o en su academia, y claro, la mente debe estar concentrada y enfocada en lo que se va haciendo en el día, en lo que uno está ocupado. Hay espacios de ocio mental, o hay espacios donde usted puede darse a un sentido de reflexión. Hoy pues los espacios casi son nulos porque estamos ocupados 8 horas o 10 horas trabajando. Luego llegamos a nuestras casas a atender las actividades de familia, la esposa, el esposo. Luego está la televisión para ver las noticias, algunos las telenovelas, otros las series de Netflix o cualquier otra plataforma o streaming que usted pueda tener. Otros estamos en el ambiente
ambiente de la tecnología, nuestro móvil, nuestro celular, nuestra computadora. Y entonces estamos distraídos a veces en nuestra forma de pensar. Y a veces no hay mucho espacio para pensar. Y se le va a uno el día, se le va a uno la semana, se le va a uno el mes, se le va a uno el año, se va volviendo uno viejo, haciendo como mecánicamente estas cosas. Pero cabe dentro de todo lo que hacemos y de todo lo que experimentamos que hay situaciones que nos afectan. Hay situaciones que tienen mayor incidencia sobre nosotros y captan nuestra capacidad mental. Y a veces uno puede estar trabajando, uno puede estar conectado con la familia, uno puede estar quizás viendo lo que sea que uno pueda ver, pero más sin embargo la mente tiene rumiando allí un pensamiento que ha sido causado por algo que lo pueda llevar a uno o lo puede tener a uno oprimido. Y estamos oprimidos por algún sentido de nuestra manera de pensar. Y luego, cuando vamos a ejecutar nuestras acciones y a dar de lo que nos corresponde a dar, entonces todo comienza desde lo que tenemos adentro en nuestra forma de pensamientos, cómo percibimos la vida, cómo consideramos las cosas, cómo valoramos las cosas, cuáles son esos valores que hay dentro de nosotros, y luego todo aquello se termina virtiendo en nuestras acciones cotidianas, sean en nuestra casa, sean en nuestra familia o sean en nuestras aulas escolares, donde quiera que usted se encuentre. Recogemos, procesamos, luego establecemos esto en nuestras vidas y desde allí operamos para mostrar lo que somos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Vamos, apláudalo. Y aunque esto pareciera como muy normal o cotidiano de la vida que funciona de una manera mecánica, tiene una trascendencia mucho más amplia de lo que pudiéramos pensar. Su trascendencia es alta, porque desde allí, desde ese centro de operaciones, podemos aprender a tener una mejor vida, una calidad de vida más alta. Podemos lograr desarrollar mucho más nuestra capacidad mental y podemos reflejar mucho más de lo que agrada para nuestro Dios, para nuestra vida y para los demás. Entonces, ojo con el detalle, porque lo que quiero que aprenda en esta enseñanza es eso. Usted tiene una parte, su mente funciona de una manera mecánica, constante por lo que ha sido diseñada, pero usted tiene la llave de la selectividad. Usted puede seleccionar y dirigir su mente hacia un pensamiento y permitir que ese pensamiento se anude en usted y pueda crecer, y desde ese pensamiento usted pueda operar o ver la vida. La recomendación es: piense en todo lo noble o en todo lo honesto. La honestidad. Y cuando usted profundiza un poco sobre este campo de la honestidad, tiene que ver con valores, tiene que ver con principios, tiene que ver con la dignidad de la persona, tiene que ver con aquello que nosotros hacemos para con otros, tiene que ver con aquello que nosotros nos comprometemos y consideramos bueno y valioso, o le damos valores como la dignidad de lo que somos. Es allí, en esa área, donde nosotros somos confiables o no. Confiables para otros ante las circunstancias a las cuales el mundo o las relaciones nos exigen. Y entonces cabría preguntar para usted y para mí en esta competencia es: ¿qué tan honestos somos?
qué tan íntegros somos, qué tan sinceros somos, qué tan honorables somos, qué tan virtuosos somos, qué tanto ha logrado en esa carretera de personalidad, qué tanto es. Pero de repente usted dice: no soy tan honesto como debiera, no soy tan sincero como debiera, no soy tan confiable como debiera. Y entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Y de repente dirá usted: es que no aprendí mucho de la honestidad. Me levanté viendo y oyendo estas y otras cosas. Me relacioné con personas que no eran muy honestas y aprendí cosas o mañas que luego ahora llevo a la práctica. Y cuando ejercito esto, entonces me hace no solo sentir mal, sino quedar mal y dañar a otros. Entonces la persona que no es honesta, la persona que no tiene integridad, la persona que no tiene valores, quizás porque no los recibió, pero de repente de aquella fábrica de donde usted haya podido surgir, entonces es pasado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora estás en Cristo, y la Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó y aquí ahora hecho todo nuevo. Pero entonces ahora desde Cristo la honestidad en nosotros. La honestidad. Y en esa honestidad se ejercita ¿desde dónde? Desde adentro. Las virtudes de la honestidad. Lo que significa este ambiente de principio y de valor y de práctica social. Y entonces comienzas a considerarlo. Y entonces en medio de tus resultados laborales y las relaciones que emprendes, comenzando con las de tu casa, entonces practicas la honestidad. Pero si el pensamiento no está allá en la mente, en la honestidad, sino en la deshonestidad, entonces luego vas a practicar esta área. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo pudiéramos nosotros dar un ejemplo con respecto al tema de la honestidad? Por lo menos en el sentido de los valores, hemos aprendido a medir lo que es bueno y lo que no es bueno. También tenemos dentro de nosotros como la sensación de lo que es justo y lo que no es justo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero hay lugares y hay culturas que aprendieron a vivir de una manera deshonesta, abusando y dañando a otros, quizás con principios o ideas preconcebidas, pero a la postre erradas, porque no son agradables, no son buenas. Por ejemplo, en el trabajo se nos confía a nosotros una tarea, y en ese trabajo espera el que nos contrata un resultado. Y usted está allí por causa de lo que aprendió a hacer y ahora se debe a aquella persona que le contrató para llevar a cabo una tarea. Amén. Una tarea. Y usted verá que las empresas, los negocios, los servicios, las familias y todos terminan cediendo espacios a las personas confiables. ¿Cuántos dicen amén? El que es confiable. No solo al que sabe y es experto, porque uno puede encontrar a una persona sabia, experta en el tema, pero no es honesto. Es deshonesto en su actividad, en su función. ¿Sabe si uno se da cuenta que uno lleva en su bagaje a una persona deshonesta que no es íntegro ni responsable con respecto a lo que se le encomienda? Entonces uno no va a contar con él, o va a tener que colocarle cámaras en todos los lugares para estarlo vigilando, no hay sea que haga cualquier diablura. Y en ese campo
nos terminamos nosotros perdiendo, dañando nuestra reputación, nuestra imagen. Nuestra honestidad es necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Es la voluntad de Dios para nosotros, es el deseo de Dios para nosotros, pero luego es la necesidad nuestra, porque de alguna manera su grado de honestidad y de integridad te van llevando un poco más hacia adelante. Porque lo que uno va logrando en el camino de la vida, en términos de hacer, lo que uno va avanzando tiene que ver con compromisos. Eres un empleado en tu empresa, en tu negocio, el grado de tu honestidad te puede calificar para que seas un candidato para asumir más responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Más responsabilidad. En Dios igual. ¿Qué tan honestos somos con Dios? ¿Qué tan íntegros somos para con el cielo, para con el Señor? Y en esa integridad nos vamos haciendo confiables. ¿Confiables para quién? Para Dios. Para que Dios luego vaya depositando en nosotros mucho más de lo que Él tiene. Pero Dios busca gente honesta, gente íntegra, gente confiable, gente sincera, con la cual se pueda contar para poder hacer la tarea. Si usted piensa en todas las desventuras que ha tenido a su alrededor, habrán sido causadas por gente deshonesta en su entorno. Pero ¿acaso usted de repente, ojalá no sea esa persona deshonesta que haya sido la causante de dolores de cabeza para otros? Pero el punto acá es, si nuestro ejercicio y si nuestras prácticas sociales comienzan desde adentro en nuestra forma de pensar, entonces esto es más que un valor, es una necesidad para nosotros. Y como comienza en el ejercicio de nuestro pensamiento. Entonces todo aquello que tiene que ver con la honestidad, entonces la Biblia recomienda: ejercita tu mente en estos pensamientos. Y al ejercitar tu mente en estos pensamientos, cuando vayas a tener que responder con la acción y el compromiso que tienes en cualquier campo, entonces ya vas predispuesto y vas regado o minado por un pensamiento bueno. Y entonces la reacción va a ir encaminada hacia esa actitud y hacia ese comportamiento. Y cuando venga lo contrario, entonces tendrás la capacidad en tu mente para seleccionar lo correcto y lo que no es correcto y aprobar en honestidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aprueba en honestidad. Fíjese que uno comienza en las escuelas. ¿Qué tan honesto es en tu capacidad educativa? Comienza uno en los exámenes. Tantos meses de información que recibió y no prestas atención a las clases del maestro, y a última hora tienes que rendir y te va a probar si pasas la prueba. ¿Qué dice la honestidad? La honestidad dice lo que tiene, lo que aprendiste. Pero luego está la otra vía, y la otra vía es la copia, la copialina. Y entonces llevas quizás tachada una pierna, una mano, qué sé yo. Y entonces vas a tratar de responder a la información, y aunque tengas la información y aciertes en la pregunta, no acertaste honestamente. Hiciste trampa. Y entonces en ese asunto, quizás pasaste la prueba ante los ojos de aquellos que estaban en tu entorno, y te sientas quizás un tanto astuto, un tanto astuta para lograr los cometidos, pero al final, en el campo de la honestidad, has fallado. Amén. Has fallado. Has perdido. Porque has perdido un terreno adentro en tu integridad, porque tú eres consciente, sabes si lo hiciste de la manera correcta o no, y vas a tener que lidiar con eso.
Alguno dirá: voy a suprimir mi manera de pensar que me pueda torturar con respecto a este valor. Pero a la postre es que no hay nada que se haga en esta tierra que luego no salga a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo van a descubrir a uno en ese campo de honestidad. Le contaba al grupo de la primera reunión que en estos días anteriores me fui a comprar un alimento para mi gato y llegué a una ¿cómo se le llama? Bueno, donde hay tienda de gatos, tienda de mascotas. Eso, veterinaria, pet shop, ¿qué es lo que le dicen ahí? Y entonces pregunté por el alimento, las croquetas. Y está la bolsa de las croquetas. ¿Cuánto vale esa? $10 creo que era. Dije: pero es muy caro. ¿Cuántas libras tiene? 5 libras. Y serán buena calidad. Le van a beneficiar a su gato. Pero dije: creo que está caro. Y entonces ella me dice, me da la oferta: entonces llévala por libras. Y abrió el saco que tenía ahí para las libras y su tenaza o su cuchara para recogerlas. Y entonces: lleva 5 libras, con $5 tu gato come. Yo dije: claro, con $5 me ahorro $5 y mi gato come. Y entonces le dije a ella: vamos, dame las 5 libras. Pero luego que me entregó las 5 libras en la bolsa, yo había tocado o había tomado la bolsa de las 5 libras que venían selladas y que costaba $10. Y entonces me di cuenta que las que me está entregando están más livianas que las otras. Y le pedí permiso a ella y le dije: hágame un favor, déjame volver a pesar esto que estoy llevando. Y pesé la que ella me da y dice: 5 libras. 5 libras. Está bien. Pero le dije: déjame pesar esta que estoy tocando acá. Y cuando coloco la de 5 libras que venía sellada, en el peso de ella habían 8 libras. Pesaba 8 libras. Así que ella había calimaneado su peso, le llamamos en Colombia. Algo le hizo al peso para no dar lo que debe dar en el peso que corresponde. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque actuamos así, con esa malicia indígena, local de las personas. ¿De dónde tomamos eso? Porque de alguna manera siempre queremos lograr alcanzar un poco más. Y a veces las personas no son conscientes de pagar lo que nos deben pagar por lo que nosotros vendemos. Y entonces la gente busca atajos, formas engañosas para poder lograr tener sus dividendos. Pero todo aquello que se hace así, se hace de una manera deshonesta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquello que hacemos en deshonestidad, si aplauda al Señor. Entonces yo salí de la tienda y le dije: no, gracias, déjame así, más bien voy a buscar otra cosa para llevar. No entré en detalles ni tampoco en discusiones para no hacerla sentir mal o pelear, que yo hubiera podido discutir con ella y quizás hasta denunciarla. No, más bien dije: este lugar no es un lugar agradable para comprar. Y entonces, aunque la persona parece buena gente, es como agraciada y tiene carisma para atender, va detrás y profunda allá en su corazón guarda con un sentido de deshonestidad. Y cuando la deshonestidad se descubre, entonces te vuelves feo, desagradable para las personas. Amén. ¿Cuánto se mueve en eso? Esa malicia de alcanzar, que nos demuestra ese sentido de ser deshonestos. ¿Quién te ha confiado algo? Y aquello que te ha confiado, tú has podido cuidarlo, guardarlo y devolverlo. Dice la Biblia que el Señor entregó a uno un talento, a otro 2 talentos y a otro 5 talentos. Si estoy bien con la escritura. Les confió sus bienes y se fue. Esa es una cosa extraordinaria.
se nos confiaron sus bienes y el Señor se fue. Y los dejó a ellos con sus bienes. Y les dijo a ellos: produzcan estos bienes, guarden estos bienes, hagan producir estos bienes. Y yo volveré luego y tomaremos cuentas. Y entonces uno tenía una perspectiva extraña y no fue honesto en su primera etapa. Pensó diferente de él, creyó diferente de él, y entonces no hizo lo que él le había recomendado y guardó su talento, lo escondió. Y entonces cuando viene, aunque es sincero para describir lo que antes no le dijo, no puso a producir lo que el otro le había concedido y esperaba que hiciese. En un sentido de deshonestidad y de falta de integridad, no produjo el resultado que se esperaba. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Dios espera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dígalo fuerte. Dios espera de nosotros. Sí, ¿cuántos dicen amén a eso? Dios espera. Y Dios espera no en un sentido de obligación, sino Él sabe que usted y yo podemos, y lo espera a nosotros. Conoce eso. Algo extraordinario que me parece de la historia de Abraham es que cuando Abraham, él está en su camino, y entonces a Dios le da por destruir, quizás me parece, el sentido de Sodoma y Gomorra, y quiere llevar a cabo esta tarea. Entonces, en esa conversación de Dios con su deidad, hablando él acerca de Abraham, dice: pero ¿cómo nosotros no le vamos a descubrir a él lo que vamos a hacer, sabiendo que él guiará a sus hijos y a los hijos de sus hijos de lo que nosotros esperamos de él? O sea, esa lectura de Dios para saber lo que uno va a hacer hacia el resultado del camino. Pero no solo ese sentido de Dios porque es natural de él, sino el saber que Abraham es una persona confiable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una persona honesta, es una persona íntegra. Y en ese ejercicio de honestidad y de integridad, entonces Dios dijo: este es el que necesitamos para comenzar con él una nación, un pueblo, y desde él entonces se fabricará Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío. ¿Por causa de quién? De una persona que se hizo fiable. Entonces la recomendación de acá no es cualquier recomendación. La recomendación de acá es: necesitas trabajar en tu manera de pensar y lograr atraer a ti valores que luego ellos se convierten en columna para que puedas desarrollar una conducta de vida y puedas no solo tener esa tranquilidad en ti que puedes responder a lo debido, sino que pueda ser una bendición para otros. ¿Cuántos alaban a Cristo? Una bendición para otros. Diga conmigo: el cielo, vamos, dígalo fuerte, el cielo espera nuestra honestidad, nuestra integridad. Diga conmigo: nosotros necesitamos desarrollar estos valores y estos principios que nos darán a nosotros la sensación y la tranquilidad de haber cumplido. Pero no solo eso, diga conmigo: la tierra, vamos, dígalo fuerte, la tierra, la humanidad, la sociedad necesitan y esperan de nosotros nuestra honestidad, nuestra integridad, nuestro respeto, nuestros valores, para que pueda haber un mundo en mayor paz y tranquilidad. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Sea honesto.
sea sincero, trate de lograr encajarse ahí y párese ahí y desde ahí viva. Usted dirá, pero pastor, es que me ha tocado en una jungla. Aquí todas son fieras, todos son salvajes y estamos en la cadena alimenticia, unos vivimos de otros, y cómo nos podemos explotar los unos a los otros. Y aunque la reflexión pueda caber y sea parte de sí del ambiente social, mas sin embargo lo que eres como individuo, tu integridad, tu persona, y que otro te falló, otra te falló, otro te hizo daño, otro te perjudicó, ¿por causa de qué? De su deshonestidad. Ahora usted dirá, yo le voy a pagar con la misma moneda, voy a pagarle con la misma forma, ojo por ojo y diente por diente, y me voy a vengar. Es una reacción que puede tomar una persona sin Cristo, al igual que una persona con Cristo. Y entonces en aquella reacción que tienes vas a querer tomar en tus manos la venganza por las acciones o reacciones de otros. Cuidado, no es tu campo. La Biblia recomendará un camino mejor. Dice, suéltelo. Al que te hizo daño, déjalo en mis manos. Más bien ore por él y bendígalo. Entonces todo va como en contravía de lo que produce el hombre viejo y lo que aprendemos en la naturaleza caída. Y aquel que nos hizo daño por causa de su deshonestidad y nos afectó a nosotros, más bien nos provoca desatar una oración imprecatoria para maldecirlo a él o a ella. Pero la Biblia dirá, no es el camino, porque ese camino no te corresponde, esa acción no te corresponde. De alguna manera, guárdate en la integridad y en la calidad de persona que el cielo quiere que seas y lo que te conviene a ti. Entonces luego vas a descubrir que cuando emprendes cosas así para tomar cuenta por ti mismo, te enredas y terminas encadenado o aprisionado en otros ambientes defectuosos que te dañan. Entonces mantente puro. ¿Cuántos dicen amén? Limpio, inocente, y levanta la bandera blanca de la paz y suéltale esa carga al Señor. Entrega esa dificultad al Señor. Pero lo más extraordinario de todo esto es que si eres honesto y practicas la honestidad y la integridad y la justicia, pero eres perjudicado por la deshonestidad y la injusticia de otros, entonces no le des cabida a las reacciones del dolor que esto pueda producir, que te pueda dañar. Porque he encontrado gente honesta, gente íntegra, que ha hecho su parte, pero el otro, la otra no cumplió, y hoy anda sufriendo porque lo que le hizo él, lo que le hizo ella, lo agobia y lo hace estar triste, lo hace estar deprimido. Entonces ahí no vale. No sirve que hayas practicado la honestidad, no sirve que hayas actuado de una manera íntegra, no sirve que seas una persona justa, pero que estés sufriendo por la injusticia y la deshonestidad de otros. Entonces lo que hay que hacer acá es blindar el corazón y blindar el pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque si has cumplido y te has parado donde estás y donde Dios espera y donde la palabra te enseña y donde tu noción de persona te demanda, estás bien. Pero el error de otro, de otra, aunque te haya podido afectar, no te puede esclavizar y robar la paz y la tranquilidad. Por lo tanto, la responsabilidad es de él o de ella. Suelta esa carga porque no te pertenece. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces alguien puede decir, pero es que yo tan justo que soy, tan honesto que soy, tan correcto que soy, y mire la vida como me paga, mira él como me paga, se ha burlado de mi integridad. Él tiene la posibilidad, ella tiene la posibilidad, él tiene ese margen para accionar.
Pero no te quedes ahí, porque sepa que el modelo nuestro es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el prototipo de la honestidad a más alto nivel. Cristo es el prototipo de la justicia más alta que pueda haber en la tierra en su manifestación. Jesús, con su honestidad, su transparencia, su integridad, entonces lo llevamos a la cruz. Los deshonestos, los injustos, los de falta de integridad, los llevamos a la cruz. Y cuando va Cristo a la cruz, entonces se queda viendo a todos los que están allí hablando barbaridades, barrabasadas, estupideces. Yo me bajo de esos clavos y termino como Pedro con el machete tumbando oreja por donde quiera que haya, porque es injusto. Pero Jesús tiene la capacidad. Yo he cumplido. Para esto he venido. Ellos tienen una necesidad, ellos tienen una debilidad. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y entonces tiene que ver con la mente, tiene que ver con la forma de pensar. Cuando usted tiene un encuentro con alguien que te afecta, véalo así. Él no sabe lo que hace. Suprimes un pensamiento y ahora continúas en tu vida sin darle larga a eso, porque si le das espacio a eso, entonces luego vas a terminar frustrado, deprimido, angustiado, amargado, resentido, y ahora vas a cargar con un odio para alguien. Hizo, no me saludó, no me extendió los flecos que debería, y entonces te enfadas, te enojas, creas un ambiente allá en tu mente y terminas odiando a la gente sin necesidad. Y aun aunque haya sido con razones suficientes, de nada sirve odiar a alguien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces eres libre allá en tu corazón. Pero cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la mente, de allá de adentro. Eres libre en tu pensamiento y tienes paz. ¿Cuántos dicen amén? Y si logras esto, entonces la paz que Dios da, el mundo no la puede dar. Y la paz que Dios me da, nadie me la puede quitar. Vamos a aplaudir al Señor. Colóquese de pie, por favor.